Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo, que en este momento nos acompañas a compartir la preciosa palabra de Dios. Amén. En este momento vamos a reflexionar en las Escrituras. Le damos gracias a Dios porque Él nos da la fuerza, la vida, las oportunidades para que tú y yo podamos esforzarnos día a día y tratar de ser la persona que Dios espera que nosotros seamos. Dios va a usar muchos elementos, muchas circunstancias con el fin de que tú y yo podamos llevar una vida agradable a Dios. La intención de Dios para todo hijo de Dios es que nosotros seamos transformados y seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo anduvo en esta tierra, nosotros no lo hemos visto físicamente, no hemos andado con Él, pero Él es nuestro Maestro, nosotros tenemos que aprender de Él, amén. ¿Y cómo es que eso va a pasar? Cuando nosotros leamos la Biblia nos va a enseñar cómo es nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que nosotros tenemos que dejar de hacer con tal de llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. En el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, para toda buena obra. La intención, vuelvo a repetir, de Dios al dejarnos sus palabras es que nosotros a través de esta palabra podamos conocerlo más a Dios y a través de esta palabra nosotros seamos cambiados, seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Nosotros somos imperfectos y mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, siempre lo vamos a hacer. Pero la Biblia se va a encargar día a día de ir transformándonos y perfeccionándonos. Por eso dice en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Jesucristo venga. Entonces, una de las cosas que Dios va a usar para poder nosotros ser transformados es su propia palabra. Recuerda que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y está en mi vida, está en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo va a ir cambiando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Él lo va a ir cambiando. Pero ¿qué va a usar el Espíritu Santo de Dios? Va a usar la palabra del Señor. Las escrituras va a usar Dios. Así que este libro, hermanos, es inspiración de Dios. Hay muchos autores que escribieron el libro. Los que escribieron fueron reyes, sacerdotes, apóstoles, discípulos. Muchas personas escribieron la Biblia. Pero el autor único de la Biblia es Dios mismo. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Dios es el autor de la Biblia. Él es el autor intelectual de la Biblia. Los demás escritores fueron el instrumento que Dios utilizó para que pueda transcribir sus palabras en este precioso libro llamado la Biblia. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios al dejarnos la palabra suya para que nosotros podamos leerla? El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? Todos los que son hijos de Dios, sean hombres, sean mujeres, sean jóvenes, sean adolescentes, sean niños, sean adultos, todas las personas que entregaron sus corazones a Cristo y han permitido que Dios sea el Señor de sus vidas, ahora estos son hombres y mujeres de Dios, somos hombres de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vuelvo a repetir, no somos perfectos, pero Dios va a trabajar en nuestras vidas a través de su Espíritu que ha puesto en nosotros y a través de su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos perfeccionándonos poco a poco, día a día. Por eso que es importante, queridos hermanos, es importante e indispensable que tú y yo aprendamos a meditar en las Santas Escrituras no una vez a la semana, todos los días, dice la palabra de Dios. Todos los días nosotros tenemos que buscar que aprender más de Dios, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que leer su palabra, tenemos que entender la Biblia, eso es importante, tenemos que entender la palabra de Dios. Por eso que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice que nosotros estamos llamados por Dios a acercarnos a Dios a través de su palabra, leer la Biblia, entenderla y ponerla por práctica en obras. El libro de Santiago capítulo 1, versículo 22 también dice, no sean solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Mi amado hermano, la Biblia no se dio como un amuleto, no se dio como el símbolo de un cristiano,
no se dio como, digamos, como algo que represente una religión, no. La Biblia se nos dio para que nosotros podamos leer, podamos entender, meditarla, estudiarla y ponerla en práctica, mi amado hermano, porque nosotros vamos a dar cuenta a Dios de este precioso regalo que Dios nos dio de poder entender y leer la palabra de Dios y podamos ponerla en práctica. Recuerda que no todos han tenido ese privilegio que tú y yo tenemos de tener una Biblia con 66 libros. No todos han tenido ese privilegio. Muchas personas han muerto solamente por cargar una Biblia. Muchas personas nunca en su vida han tenido una Biblia en sus manos. Sin embargo, tú y yo tenemos en estos tiempos toda la palabra de Dios escrita en nuestras manos y nosotros vamos a dar cuenta a Dios, vamos a responder por este privilegio, por este regalo que Dios nos ha dado. Vamos a responder porque Dios nos ha dejado su palabra y cuán responsables hemos sido nosotros al estudiar las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia, toda la Escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nosotros, hermanos, tenemos que ser enseñados todos los días por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en Mateo 4:4, cuando Él fue tentado por Satanás en convertir una piedra en pan, Jesús le dijo a Satanás, escrito está, escuchen, escrito está, tomó la palabra de Dios para vencer una tentación. Por eso que es importante que tú y yo conozcamos la Biblia para poder vencer las tentaciones. ¿Qué le dijo Jesús? Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mi amado hermano, nosotros no solamente somos personas hechas de una materia que se pueda ver y palpar, también tenemos un espíritu que alimentar. Este cuerpo todos los días lo alimentamos, desayuno, almuerzo, comida y entretiempo. Nuestro cuerpo espiritual, nuestro ser espiritual, el cual se relaciona con Dios, el cual ha sido regenerado por Dios, necesita ser alimentado todos los días con la preciosa palabra de Dios. ¿Hace cuánto tiempo no te sientas tú y lees a fondo la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo tú no meditas en las Sagradas Escrituras? ¿Hace cuánto que tú no te esfuerzas en poner en práctica lo que dice la Biblia? Y es lo que te vengo a animar en este momento, en este día en que tú y yo podamos hacer un alto a tantas actividades que nos están apartando de Dios, muchas de estas actividades, y podamos regresar al Señor y poder decirle, Señor, aquí estoy, quiero leer tu palabra, abre mi entendimiento, ayúdame a comprender, ayúdame a entender lo que tu preciosa palabra le quiere decir a mi corazón en este momento. Cuando uno recibe la enseñanza, mi amado hermano, esa enseñanza tiene el propósito de redarguir, de hacerte ver, de hacerte entender cuál es tu situación actual delante de Dios. Cuando tú recibes la enseñanza, el propósito de recibir la enseñanza es ser redarguido. ¿Qué es ser redarguido? Es que se nos revele a través de la palabra de Dios cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios. Es lo mismo que es una persona cuando va a un espejo. Tú vas a un espejo y el espejo te va a decir cómo estás vestido tú, cómo estás peinado, cómo estás arreglado. Y si tú ves que algo no está correcto en tu forma de vestir, lo vas a arreglar en ese momento. Esa es la intención de la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a ser como un espejo en el cual nosotros vamos a acercarnos, vamos a leer la Biblia y en su lectura, como la palabra de Dios dice, es espíritu y es verdad y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, dice la Biblia. Esa palabra que tú y yo leamos nos va a redarguir, nos va a hacer ver nuestra condición espiritual. Por eso es muy importante meditar en las Escrituras. No solamente es leer de corrido como si fuera cualquier libro, como si fuera un periódico o una revista. No, hermano, este libro tú tienes que sentarte, tienes que leerlo y tienes que meditarlo. Hay muchas personas que dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Los únicos que no pueden entender la Biblia son aquellos que no son hijos de Dios, porque todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios y es el Espíritu Santo quien nos enseña. Por eso que en 1 Juan dice, ustedes tienen la unción del Santo y no tienen necesidad de que nadie les interprete la Biblia. Ustedes mismos pueden comprender y entender lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos va a enseñar. Estas palabras son espirituales y el Espíritu Santo nos va a enseñar qué es lo que dice la palabra de Dios. Así que ustedes como hijos de Dios no pueden decir yo no entiendo la Biblia, mi hermano. Si tú no entiendes la Biblia, tendrías que preguntarte antes si tú eres un hijo de Dios. Y para ser un hijo de Dios, tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que creer en Jesucristo y tienes que recibirlo en tu corazón. Tienes que apartarte de todo pecado, ese arrepentimiento. Entonces, pero todos los que somos hijos de Dios tenemos la capacidad de entender las Escrituras. Por eso la Biblia dice
Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Me enseñó la palabra de Dios, esa enseñanza me ha redarguido, o sea, esa enseñanza me ha hecho ver cómo estoy yo delante de Dios, qué cosa estoy haciendo mal y qué cosas he dejado de hacer, que es correcto también. Es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Qué necios seríamos, hermanos, si la palabra de Dios nos enseña cómo estamos a través de la enseñanza? Yo soy redarguido y sería una necedad nuestra que, sabiendo cuál es nuestra condición, no nos corrijamos. Por eso que el siguiente paso es, Dios nos enseña, somos redarguidos y tenemos que corregirnos. Vuelvo al espejo otra vez. Sería necio tener un espejo para que nos revele que algo está mal vestido en nuestras vestimentas o en nuestro peinado, algo está mal, nosotros lo veamos y no hagamos caso a eso y salgamos a la calle. ¿Para qué tenemos un espejo si no lo vamos a corregir? Entonces, leamos la Biblia con mucho cuidado, pidiéndole a Dios sabiduría, según Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Dios nos va a dar la sabiduría sin reproches, sin digamos, sin mezquindad. Dios nos va a dar su espíritu que lo necesitamos. Así que, mi amado hermano, cuando nosotros leamos la Biblia, hagámoslo con respeto, hagámoslo con reverencia, hagamos con amor. Señor, por favor, yo no entiendo mucho, abre mi entendimiento, ayúdame a comprender qué es lo que me quiere decir a través de esta lectura. Y cuando lean la Biblia, hermano, es un consejo, cuando lean la Biblia, no lean por leer a ver qué me dice Dios aquí, o qué me dijo Dios por acá, o por acá qué me dijo, o algunos cierran su Biblia a saber a dónde mande mi dedo. No, hermano, eso es una falta de respeto. Es cierto, toda la Biblia es palabra de Dios, pero si tú quieres aprender la Biblia, si tú quieres aprender las escrituras, lee libro por libro, no importa dónde empieces. Lee los evangelios, o lee las cartas de Pablo, o lee las cartas de San Juan, o de las cartas de San Pedro, o San Judas, o lee Santiago, o lee Tito, o lee el libro que tú quieras leer, pero empieza con un libro y termina el libro. Si quieres leer el libro de los Hechos, has empezado con el libro de los Hechos, termina todo el libro de los Hechos. Y así uno va aprendiendo la Biblia, porque tú cuando agarras de aquí, de aquí, de aquí, de allá, entonces no tienes un orden en tu lectura bíblica y eso, vas a aprender algo, Dios te va a hablar, pero es mejor leerlo libro por libro, y así tú vas a poder alcanzar mayor conocimiento. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, tú vas entendiendo, eso te redarguye, qué es lo que tienes que corregir. Y la Biblia dice, es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Tenemos que corregirnos, esa es la intención. Si algo no está bien, tenemos que corregirnos para instruir en justicia. Entonces, la Biblia me enseña, a través de la enseñanza soy redarguido. Ahora que soy redarguido, me tengo que corregir y ahora soy instruido qué es lo que tengo que hacer. Amén. Ese es el orden. Recibo la enseñanza, me hace ver mi condición delante de Dios, me tengo que corregir y tengo que hacer lo que es correcto delante de Dios. Amén. Entonces, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin de todo el conocimiento de la Biblia es que nosotros vayamos perfeccionándonos, seamos a la imagen de Jesucristo y mientras estamos en esta tierra, seamos preparados, enteramente preparados para toda buena obra. La lectura de la Biblia, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios te va a motivar, te va a impulsar a que tú puedas leer y puedas tú servir a Dios con todo tu corazón. Espero, hermano, que esta palabra haya bendecido tu vida y vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude y ponga ese deseo en tus corazones de leer las Sagradas Escrituras. Y si Dios permite, mañana seguiremos estudiando este tema y para seguir aprendiendo más la palabra de Dios. Amén. Oremos un momento al Señor. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos perdón, Dios mío, porque nos hemos apartado de tu palabra y no estamos leyendo la Biblia como tú esperas que lo leamos, oh Dios. Y si no estamos leyendo la Biblia, no nos estamos alimentando espiritualmente y no estamos haciendo lo que es correcto delante de tus ojos, oh Dios. Ayúdanos, por favor, Padre Santo, a volvernos a las Sagradas Escrituras, a leer, a entender, a practicar tu palabra, Padre Eterno. Ayúdanos, por favor. Entonces así seremos cada día más como tú, transformados de gloria en gloria, Dios mío, y seremos tal cual tú, Señor, eres, Dios bendito, en amor, en santidad, en fe, en mansedumbre, en humildad, Dios mío, en paciencia, en dominio propio. Todo esto en tu palabra, eso tiene que estar en nuestros corazones, oh Dios. Ayúdanos, por favor, oh Dios, a ser la clase de persona que tú esperas que nosotros seamos, oh Dios. En el nombre de Jesús, aprovecha este momento, Padre, para orar por aquellas personas que están pasando por momentos de enfermedad, oh Dios.
Pon tus manos sanadoras y milagrosas sobre sus cuerpos, Señor, y quita toda clase de enfermedad de sus vidas, oh Dios, te lo suplico, en el nombre precioso de Jesucristo, Dios mío. Muchas gracias, Dios Santo, y trae abundante bendición sobre aquel que está pasando necesidades también, amado Dios. Y sigue restaurando los hogares, las familias, los matrimonios, Padre Santo, la relación entre padres e hijos, entre hermanos, Señor. Sigue restaurando los padres en el nombre de Jesús. Gracias, sanador mío. Gracias, mi proveedor. Gracias, mi Dios, mi Salvador y restaurador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, queridos hermanos. Para mí es un enorme placer compartir la palabra de Dios. Y si Dios permite, el día de mañana estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Y conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones.